Muchas gracias. Seguimos porque vamos con un poco de retraso y contamos con la presencia y agradecemos la presencia del vicerrector de Infraestructuras y Coordinación de los Campos de la Universidad Politécnica de Valencia, don Eugenio Pellicer, cuando quiera. Sí, muchas gracias por la invitación. Buenos días, buen día a totes y a tots. Alcaldes, autoridades, señoras y señores. Es para mí un placer darle la bienvenida al profesor, al catedrático John Bierman de la Universidad de Stuttgart, actualmente director del Institute of Spatial and Regional Planning. Su trayectoria académica y científica se ha centrado en el estudio de la vulnerabilidad, los riesgos asociados a cambios extremos, la resiliencia territorial y la adaptación al cambio climático, con una contribución especialmente influyente en el ámbito de la planificación espacial y urbana. A lo largo de su carrera ha trabajado también en el United Nations University Institute for Environmental and Human Security. Su trabajo ha ayudado a conectar la investigación sobre el riesgo climático con la gobernanza territorial, la planificación urbana y las estrategias de adaptación en ciudades y regiones en diferentes partes del mundo. Entre sus aportaciones más destacadas se encuentran sus trabajos sobre vulnerabilidad humana frente al cambio climático, resiliencia urbana, gobernanza adaptativa y herramientas para integrar el riesgo y la adaptación en la planificación. El profesor Bierman nos dará a continuación una charla en español, lo cual habría que agradecerle porque va a hacer un esfuerzo. Yo creo que habla muy bien, pero aún así siempre hay que reconocer el esfuerzo que se hace cuando alguien habla de una lengua que no es la suya propia. Y a continuación habrá un diálogo aquí ya en el estrado, donde participará la directora general de Planificación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Elisa Rivera, y las dos personas que son el alma de este grupo de trabajo, por una parte María Dolores Pitarch de la Universidad de Valencia y el profesor Jordi Peris de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, un honor para mí, para todos, creo yo, contar hoy con la presencia del profesor John Bierman. Muchísimas gracias por acompañarnos y cuando quieras. Muchas gracias para la invitación y también para la introducción positiva. Mi castellano, mi español es al nivel medio. En ese sentido, ojalá pueda sacar algunas informaciones entre mi presentación. Hemos trabajado con 2 proyectos en Alemania con las municipalidades afectadas también de inundaciones 2021 y estuvo interesante cuando escucho un poco la discusión aquí. Tengo la impresión que mucho es positiva. En la destrucción o después la grande inundación, por ejemplo, en Alemania, el clima estuvo muy controverso. Por ejemplo, las políticas o las oposiciones, los partidos tienen casi una guerra. En ese sentido, entramos en una situación donde los conceptos científicos han hecho estuvo más neutral, podemos entrar en discusiones más como una persona que es afuera de esos conflictos y es también creo que una opción para las universidades para dar un poco nuevos datos, pero también recomendaciones que no son conectadas con un partido, un nivel. Y, por ejemplo, también las discusiones aquí son más o menos agradables. En Alemania estuvo una gran guerra entre las municipalidades, el nivel federal de los estados y el gobierno nacional, por ejemplo. Yo voy a presentar 5 minutos más o menos sobre el proyecto de CAR y la lógica estuvo el apoyo científico para la reconstrucción resiliente. Y en la primera fase estuvo siempre la pregunta por qué la gente necesita otra vez otras metas, por qué yo tengo que transformar, tengo muchos problemas, no darme otros problemas. En ese sentido también estuvo interesante, por ejemplo, esta es una foto de Valle de Ar, es un poco diferente que la región de Dana, pero por ejemplo las construcciones o también la urbanización
fue especialmente en el terreno plano. ¿Dónde está el terreno plano en estas áreas? Es cerca del río. En ese sentido, hay una gran exposición para inundaciones en el Valle de Ar. Segundamente, estuvo interesante para nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema, el gobierno nacional, los estados federales y después las municipalidades o distritos y municipalidades. Este proyecto, pocas semanas después de la inundación de Valle de Ar, el Ministerio Federal Alemán de Educación y Investigación reunió a un grupo de expertos de 3 instituciones más rápido actualmente que la creación del Fondo de Reconstrucción. El Fondo de Reconstrucción es dinero federal del gobierno nacional y de los estados federales que estuvo en efecto. El objetivo del proyecto RECA estuvo apoyo científico durante la reconstrucción y que estuvo en los desfacios. Primero, la grande destrucción a lo largo de 40 kilómetros de valle, se perdieron edificios y las instituciones locales también se vieron gravemente afectadas. No estuvo un libro solamente blanca, estuvo todo blanca. No hay cajas, no hay tiendas, también la gente que estuvo afectado no pueden ir a la municipalidad, no existe, o estuvo muy destruido. El gobierno federal estimó un tiempo de reconstrucción de 1 a 2 años, y eso es importante porque la ventaja para utilizar el dinero es también muy corto. Es también un gran conflicto. Ahora hay más tiempo y hay más dinero, pero ¿para qué puedes utilizar, las municipalidades pueden utilizar el dinero? Es una pregunta que no es terminado. Solo en Alemania las inundaciones cobraron más de 180 vidas y se pueden ver aquí la diferencia en la color marrón. Y eso significa no solamente en el parte abajo estuvo peligroso, pero también las inundaciones estuvieron tan alto que todo el primer nivel estuvo con agua y este edificio la gente puede evacuar vertical, pero hemos analizado los muertos y mucha gente muerta abajo del techo porque el edificio solamente ha hecho un piso. Y es también nuevo. Por ejemplo, las reglas, las normas, las metas de protección contra inundaciones son allá, pero el municipio y también la persona ha construido este edificio tan exponido. El otro problema que encontramos y que hemos estudiado estuvo el reto de adaptación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en Alemania, pero también en otros países, creo que también en España, tenemos una línea que es una frontera, por ejemplo, donde hay urbanización posible y que es prohibido. Por ejemplo, cerca del valle del río de Ar, en el centro de este mapa pueden ver la línea azul, estuvo la línea de HQ100. Esa es una marca de una inundación que ocurre normalmente o posiblemente una vez en 100 años. Este va a cambiar y la línea roja es la línea de la inundación 2021. Y para urbanización, también para municipalidades, es un poco complicado cuando das el derecho para construir algo, una infraestructura, un hospital, una escuela, una casa normal, y después de 10 años dices, oh, perdón, ahora tienen que moverlo. Y esa es una gran discusión. Por ejemplo, hemos decidido que es lógica o mejor, por ejemplo, de construir esas casas aquí, son casas de moverlo aquí, pero también allá estamos en la zona donde está prohibido de construir nuevas casas. En ese sentido también estuvo una gran discusión cómo vamos a mover algunas infraestructuras directamente cerca del Ar, un poco más de adentro, pero también el derecho prohíbe de construirlo más adentro. Segundo punto es los puentes, son puentes históricos.
han funcionado como, ahora han acumulado muchos materiales, árboles, carros. Y después, por ejemplo, esta presión estuvo tan grande que los puentes colapsan y la inundación o la altura, por ejemplo, del agua estuvo 2 metros más, más grande que normal para este efecto. La otra discusión que tenemos es dónde podemos reconstruir las casas, qué son las alternativas. Por ejemplo, científicamente podemos decidir, hay una lógica de mover, por ejemplo, infraestructuras críticas, energía, hospitales o sensibles, escuelas más adentro. Pero en el otro sentido, ¿dónde hay espacio en esos lugares, en esas municipalidades? ¿Y quién va a organizar el terreno que no tenemos 10 años para reconstruir? La gente no tiene el interés para esperar 5 o 10 años. Y ese es también otro tema donde hay espacio para un desarrollo alternativo. Allá, por ejemplo, no hay espacio, también hay una protección de los árboles, o este terreno es muy, o no es agradable para nuevas construcciones. El otro punto, ¿qué pasó ahora? En el otro sentido, por ejemplo, es interesante, tenemos diferentes niveles de reconstrucción y es también no es fácil para explicarlos. Por ejemplo, se ven una nueva estación de trenes con más seguridad, con totalmente nueva infraestructura. En el mismo lugar, o casi 100 metros abajo, hay edificios, casas vacías. ¿Y cómo podemos explicarlos? Y hay un riesgo cuando esos edificios no son renovados en los próximos 2 años, no hay dinero federal para la reconstrucción. El último parte yo quiero comunicar son también las fases de recuperación. Eso significa nuestro apoyo es en un sentido abierto para diferentes temas, pero en total hemos visto que, por ejemplo, en la primera fase es más militar, es la policía, es las agencias de emergencias que necesitas. Pero, por ejemplo, en la fase 4 hay, por ejemplo, hay la reconstrucción de viviendas, la revitalización, y aquí las reglas de financiamiento, la legislación, los factores culturales son importantes. Y tenemos una función de las universidades en ese sentido, porque podemos comunicar también cambios que son necesitados para dar más dinero para un nivel resiliente. Normalmente el Estado federal ha dicho, vamos a dar a ustedes mucho dinero, pero solamente para compensación. Compensación significa, tienes algo roto, destruido, puedes aplicar para dinero. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la escuela no estuvo afectada, pero es un problema o tiene un nivel grande de los riesgos? Una puente, por ejemplo, hay un ejemplo, aquí es una escuela para 100 niños con discapacidades. La puente aquí va como una compresión del agua y aquí no puedes moverte, aquí todo es inundado en un evento de HQ100. Y eso significa, por ejemplo, que el agua viene a 1 o 2 metros, no hay una opción de evacuar los niños vertical, y con 100 niños con discapacidades necesitas 200 personas a veces para una evacuación muy rápida. Pero el edificio estuvo allá, puedes solamente renovar los edificios o partes de los edificios. Y hemos formular recomendaciones también para el distrito para mover esta infraestructura, porque hay muchos, o 100 niños que tienen una vulnerabilidad, el nivel de vulnerabilidad es más alto, por eso hay una argumentación para mover también este edificio. Y ellos van a hacerlo.
Yo voy a terminar con algunos puntos para el intercambio y la cooperación. Y es también interesante para mí que hay tanta gente, tantos alcaldes que tienen interés para este intercambio, pero no en Alemania también hay un interés, pero también el día es siempre ocupado con otras cosas también. Por eso es bien que tenemos la opción ahora de empezar con este intercambio. ¿Qué son los temas para nosotros y también para las municipalidades en Alemania, en Holanda? Por ejemplo, lecciones aprendidas. ¿Y quién necesita aprenderlo? No solamente las alcaldes o las municipalidades que estuvieron afectadas, posiblemente también gente que son responsables para las leyes, para el financiamiento o para la construcción. Pero ¿qué son las lecciones aprendidas? Podemos documentarlo, podemos comunicarlo a las otras áreas y también mejores prácticas. Ok, soy responsable, yo soy mejora práctica per definición, pero no es suficiente. A veces es importante para definir cuáles son las mejores prácticas y qué es innovación. ¿Cuáles son los criterios para definir un proyecto en este sentido de innovación? También los retos de los fondos de reconstrucción existentes son un tema para nosotros y el análisis comparativo sobre cómo se ha incorporado la ciencia en las diferentes fases del proceso de reconstrucción. Es para nosotros interesante porque vamos a documentar cuándo hay una ventaja para nosotros para ayudar municipalidades afectadas. También las métodos de evaluación son un gran tema. Ahora el nivel federal en otro ministerio ha dicho nos vamos a evaluar la utilización de el dinero o de fondo de reconstrucción. Una gran guerra hasta ahora. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los indicadores? Normalmente es la compensación. ¿Qué pasa ahora si un alcalde o una institución ha implementado más dinero para crecer el nivel de resiliencia? Por ejemplo, es una pregunta de la evaluación y es un tema que es muy importante para algunos niveles de gobierno en Alemania. El último punto es una herramienta digital. Pienso que también aquí hay muchas personas que son muy activo, innovativo. ¿Qué pasa cuando ustedes van a tomar otra posición? ¿Dónde está el base de información? ¿Cómo podemos documentar qué han hecho, cuál estuvo la diferencia que en los procesos normales? ¿Cómo podemos documentarlo también para otras regiones? En ese sentido, corto, pero ojalá puedan entender algo. Muchas gracias para su atención. Bueno, buenos días a todos. Es un placer, la verdad, estar aquí y es un placer recibirte, Jorn. Mi nombre es Elisa Rivera, soy la directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del Ministerio. Es un título bien largo, pero bueno, la verdad es que tengo que decir que hemos tenido la suerte de contactar con Jorn. Además, fue una cosa de lo más natural y muy espontánea, porque cuando iniciamos el proyecto, que Laura ha contado muy bien, ¿no?, cómo nació este proyecto en el marco de la red Impulso, queriendo hacer ese apoyo a los municipios afectados por la DANA desde una escucha primero, desde una recogida de las necesidades y de las preocupaciones con las universidades públicas, con la academia, con la ciencia. También estuvo implicado el CSIC, siempre desde esa escucha, como digo, activa. Bueno, pues empezamos a leer también qué había pasado en Alemania y qué había pasado en otros países. Contactamos con Jorn y la verdad, con el equipo de Jorn, él respondió rapidísimamente y desde entonces estamos muy contentos, porque lo que queremos también en el ámbito de la Unión Europea es llevar estas prácticas y llevar estas necesidades del territorio a la Comisión, al Parlamento, al Comité de Regiones. Así que
esto es solo el principio de una bonita amistad, unidos por una catástrofe, pero que, como dices también en tus artículos científicos, es una ventana de oportunidad. Y esa es la oportunidad que tenemos, reconstruir, como dice el título de esta jornada, de una forma mejor, resiliente. Tenemos una oportunidad que no podemos dejar pasar, tenemos financiación y tenemos ahora mismo, sobre todo, la voluntad política y el interés de los ayuntamientos y de los técnicos. Así que mi pregunta como ministerio es interesarme porque lo que hicieron desde el Instituto de Desarrollo Regional y Espacial de la Universidad de Stuttgart, que es el que dirige Jorn, es primero hacer unas visitas al territorio, como ha contado, y hacer una serie de recomendaciones. Le llaman las 10 recomendaciones, CAR. Esas recomendaciones luego las fueron contando para hacer un uptake, una apropiación de esas recomendaciones en lo que le llamaron los diálogos Science Practice Dialogues, los diálogos de ciencia en la práctica o práctica y ciencia, en los que empezaron a trabajar con los alcaldes, con los ayuntamientos, con los ministerios. Y aquí mi pregunta, la primera pregunta, y bueno, vamos a hacerlo rápido porque queremos también dinamizar luego los talleres posteriores, pero ¿cómo hubo esa transferencia de conocimiento desde vuestro instituto, desde la academia, hacia el Ministerio Federal, hacia el Ministerio de Educación y de Investigación? Y cómo fueron recogidas esas recomendaciones. En un último artículo que han elaborado desde el equipo de Jorn, han sistematizado y recogido 6 aspectos clave y 3 obstáculos, que a mí lo que me llama la atención es que cuando leí sus artículos vi muchas similitudes con lo que nos estaba ocurriendo a nosotros y que los obstáculos eran muy parecidos. Este gobierno y dentro de la Administración General del Estado, nosotros hemos incorporado el asesoramiento científico a través de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, que está en Moncloa, en Presidencia del Gobierno, y hemos puesto un asesor científico en cada ministerio para que la evidencia empírica apoye las decisiones políticas. Pero es verdad que no siempre es sencillo que desde la academia, cuando se elaboran recomendaciones, puedan ser incorporadas por los ministerios. Entonces, mi pregunta es, y ya lo resumo, ¿cómo fue tomado por el Ministerio alemán esas recomendaciones? ¿Cuáles fueron los obstáculos? Y otra cosa, ahora mismo, ¿qué cosas cambiarías de ese proceso de elaboración de recomendaciones? Corto. Normalmente las universidades también en Alemania son súper secos y somos cabezas cuadradas. En ese sentido, normalmente pensamos que hay una estructura. Pero en ese sentido estuvo interesante. Hemos organizado Science Practice diálogos, como aquí. Y estuvo una sorpresa que estuvo una ventaja para conectar diferentes niveles de gobierno, también la gente afectada, algunos NGOs. Y en ese sentido estuvo muy efectivo para comunicar también recomendaciones. Normalmente en la universidad producimos algunos papeles para nuestros colegas y no vamos a identificar los impactos de nuestras recomendaciones, pero por ejemplo, en las agencias de reconstrucción en el Valle de A han utilizado también en el ministerio las recomendaciones para definir o tienen una argumentación para dar a algunas municipalidades más dinero para ingresar el nivel de residencia. Por ejemplo, para infraestructuras críticas tenemos una recomendación. Las infraestructuras críticas, electricidad, hospitales, también edificios con población muy vulnerable necesitan una protección que es más alta que el HQ100. Y esta recomendación estuvo importante para algunos funcionarios en los ministerios porque los funcionarios tienen que utilizar la ley. Y la ley dice solamente reconstrucción hasta el nivel de HQ100. Esa es la línea que necesitan tomar a un estándar. Y en este sentido, cada recomendaciones estuvieron
una opción para algunos ministerios de definir otros metas para la reconstrucción. Pero estuvo también para nosotros no clara quién va a utilizarlo. Normalmente estamos felices que escribimos algo que tiene un sentido. Decimos cómelo o no cómelo, pero sí, no estamos evaluando el impacto. Pero el uptake estuvo grande porque hemos hecho también estos diálogos. Si no, esos diálogos estuvo el impulso exacto, para el uptake. Uptake es algo que la apropiación. Gente sí pueden, son informados sobre nuestras recomendaciones. Perfecto. Si os dais cuenta, en realidad lo que ocurrió en Alemania o los obstáculos que encontraron fue el marco legal que, como él ha comentado, lo que permitía era devolver las cosas a su estado original y no reconstruir de una forma más resiliente o diferente. Y eso es también un obstáculo que nos hemos encontrado aquí y que también gracias a la elaboración de unas recomendaciones se han podido cambiar también esas órdenes para que pudiésemos utilizar la financiación de verdad de forma inteligente, porque si no estábamos expuestos de nuevo a lo mismo. Yo creo que esta experiencia que él comenta también desde la academia con los municipios en esos diálogos es algo fundamental y es algo que es la base de este grupo de trabajo, el diálogo para co-crear juntos y para elaborar juntos con la academia todas esas recomendaciones, esas buenas prácticas, esas guidelines. Así que la verdad que para nosotros es muy inspirador y queremos también seguir compartiendo esas buenas prácticas y, como tú decías, esa parte de la evaluación, de la que luego, si queréis, hablaremos. Bueno, le paso la palabra a Jordi, que va a hablar también desde la universidad como colega, también cómo lo ha visto. Bueno, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por tu presentación, por estar aquí y por tu español, que ha sido perfectamente claro y bueno, muy contento de estar aquí dialogando contigo. Yo, a ver, brevemente, porque creo que es muy importante que demos luego tiempo también para los talleres, sí que te quería preguntar más desde esa perspectiva de la academia, ¿no? Porque te tengo que decir, nosotros cuando estábamos arrancando este programa y trabajando con los municipios, con los ayuntamientos, con los técnicos, con los representantes políticos, veíamos todas las dificultades a las que se estaban enfrentando para arrancar el proceso de reconstrucción aquí, ¿no? Y en cierto modo leer tus artículos para nosotros tuvo una componente un poco terapéutica. Porque dijimos, bueno, vemos que allí están enfrentando problemas, barreras, dificultades que son muy similares, ¿no? Comentaba Elisa ahora el tema de la regulación, la normativa de los fondos de reconstrucción. Comentaban antes los alcaldes ese compromiso entre la urgencia de reconstruir, porque claro, en un contexto devastado tú tienes que... La gente te está pidiendo volver a la normalidad lo más rápidamente posible. Eso frente a la necesidad de repensar, lo comentaba Roberto Ragà muy claramente, ¿no? Pensar bien cuál es el camino para que esa reconstrucción sea resiliente, ¿no? Y luego la propia capacidad de las administraciones locales o de todos los niveles para dar respuesta en este momento a la magnitud de esta reconstrucción, ¿no? Lo ha comentado la ministra también, ¿no? La cantidad de recursos que se han derivado a los ayuntamientos para la reconstrucción que multiplican por mucho digamos, las inversiones regulares, cuando la capacidad de los ayuntamientos está, digamos, dimensionada para una cierta ejecución de fondos, etcétera, y eso como una dificultad que en el día a día los ayuntamientos viven muy claramente con esto, ¿no? Entonces yo te quería preguntar más desde esa perspectiva de la academia, ¿no? Porque además es algo explícito y distintivo de este grupo de trabajo de la Red Impulso, que va a contar con la participación de las dos universidades públicas valencianas, y de cómo estamos tratando de poner en valor ese conocimiento científico y académico y ponerlo en diálogo con otras formas de conocimiento del territorio, de los ayuntamientos, de los técnicos, es conocimiento más de la política pública de verdad, de cómo se hacen las cosas en el territorio y cómo poner en diálogo esas dos formas de conocimiento, porque muchas veces están muy distanciadas, ¿no? Muchas veces los académicos, los científicos, hablamos un poco desde una atalaya, ¿no? Del conocimiento, y ese diálogo
con la gente que está en terreno poniendo en marcha las políticas públicas sujetas a restricciones, a regulación, a normativas. Ese conocimiento es fundamental para poder llevar a cabo la transformación del territorio, ¿no? Entonces creo que ese reto es uno de los retos que vamos a abordar aquí en este grupo, ¿no? El poner en diálogo esas dos formas de conocimiento. Y te quería preguntar, por vuestra experiencia allí, esos Science Policy Dialogues que has mencionado antes, ¿cómo, no? ¿Cómo los pusisteis en marcha? Y con esa experiencia, ¿qué tipo de recomendaciones nos darías a ese respecto para este grupo de trabajo, ¿no? Ja, es un poco complicado porque normalmente escribimos aplicaciones para el ministerio para darnos dinero para proyectos con un producto. Por ejemplo, un sistema alerta temprana con las cosas técnicas. Aquí estuvo más apoyo para el proceso de reconstrucción, pero ¿cuál es el producto? También tenemos aquí un diálogo, tenemos algunas fotos, pero ¿qué es el producto? El producto es más información, posiblemente también una cooperación más intensiva, y es interesante para nosotros. El primer proyecto empieza directamente después de las inundaciones en 2021 hasta 2025. Ahora tenemos un segundo proyecto financiado para el Estado federal. Empiezo en abril de este año y va a terminar en 2029. Y cosa interesante es normalmente los ministerios están un poco reservados. Otro grupo de inútiles entra en la sala. No. Y ahora ellos quieren hacer parte de nuestro proyecto CAR. Tenemos una reunión en el 11 de mayo en el Valle de Ar y pensamos siempre los ministerios federales. Eso como un poco en Madrid. Hay excepciones. Elisa es excepción, pero normalmente que dices, encontramos en una valle del Ar muy lejos, necesita 6 horas de Berlín, de llegar a Valle del Ar, nunca viene. Pero ahora 2 ministerios federales dicen, no, nosotros queremos participar en una reunión de este proyecto. Y eso es también un producto del conflicto, porque nuestras recomendaciones estuvieron también, ¿cómo se llama? Controversial, controvertidas. Por ejemplo, hemos dicho que algunos ministerios del Estado a nivel federal necesitan más flexibilidad. Tienen que definir un parágrafo para experimentación, no solamente para compensación con el dinero. Pero ahora la situación cambia siempre. Con las otras crisis de Ucrania, con Irán, ahora hay más presión para asegurar el dinero, pero en otro sentido, mi impresión es que el primer proyecto estuvo productivo, y ahora los diferentes ministerios también tienen interés para utilizar ciencia para algo. Por ejemplo, la última palabra, un ministerio, una persona del Estado federal ha dicho, mira, pueden hablar con un señor que es muy resistente, que no quiere cambiar nada con sus infraestructuras. Y científicos podemos hablar con él. Él dice primero, no, yo voy a terminar la discusión en 5 minutos. Yo he esperado 3 años ahora para el dinero. No voy a cambiar este proyecto otra vez. Pero yo gano más, un edificio más para mi infraestructura de una infraestructura sportiva. Ok, vamos a ver. En ese sentido es un cambio también de la percepción entre las instituciones, que ellos utilizan a veces los científicos para comunicar problemas a los niveles locales, pero también los alcaldes a veces utilizan nosotros para comunicar algunos puntos también al nivel federal. Es que yo creo que lo que comenta John lo hemos vivido también nosotros, ¿no? Es verdad que una cosa es la voluntad política y a veces luego el funcionario que quiere y que tiene que aplicar la norma. Entonces, las recomendaciones científicas o todo el apoyo que se pueda tener para cambiar esa regulación desde un punto de vista de los datos, objetivo,
fiable y que podamos utilizarla, a nosotros como funcionarios nos es muy útil. Luego, creo que esa colaboración entre la academia, la ciencia y los ministerios y los funcionarios es fundamental. De hecho, yo creo que uno de los grupos más interesantes dentro de este grupo de trabajo técnico y dentro del programa es el grupo de secretarios de ayuntamiento, y en el que hemos contado con Bárbara López Ramón, que es la persona responsable de Relaciones Institucionales en el Comisionado para la Dana, que era secretaria en Picaña y que yo creo que ella conoce muy bien los obstáculos para cambiar las normas y también cómo poder ayudar desde esas bases legales para cambiarlas y que esos cambios se puedan extender. Porque eso es uno de los obstáculos mayores, las normas, como tú comentabas. Sí, pero añado una cosita respecto a esto. Creo que además fue muy importante para esto que te comentabas tú del grupo de habilitados nacionales, que cuando empezamos a trabajar en este proceso lo hicimos como un espacio de escucha. Empezando a escuchar, o sea, no llegamos, digamos, desde la academia diciendo recomendaciones directamente, sino que abrimos un proceso de escucha y, claro, obviamente desde los propios ayuntamientos salió esa idea de que el papel clave de la regulación y, en consecuencia, el papel clave de los habilitados nacionales, secretarios, interventores, tal cual, para identificar de qué manera esa regulación podía ser empleada de una manera en positivo para apostar para una recuperación más resiliente y también qué tipos de cosas necesitaban ser cambiadas en esa propia regulación. Y creo que es una cosa que a mí me parece especialmente relevante y que hay que entenderlo, por tanto, eso como ese proceso de diálogo, ¿no?, entre ese conocimiento técnico, legal, normativo, de política pública y ese conocimiento más académico, ¿no? Y le paso la palabra a mi compañera María Dolores Pitarch. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerte, John, al profesor Birman, que haya aceptado nuestra invitación a venir aquí a Valencia, a la Universidad de Valencia, pero también siendo anfitriona también la Universidad Politécnica, nuestra universidad hermana, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido. Yo conocía tus artículos científicos porque me encanta decir que es geógrafo como yo. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque, bueno, desde la geografía tenemos una visión, digamos, como otras ciencias también, ¿no? Pero nosotros tenemos como una visión muchísimo más amplia porque tenemos una parte técnica importante, pero también tenemos una parte social, incluso podríamos decir humanista, bastante importante también. Entonces, un poco me gusta mucho tu visión porque es la que yo he aprendido y también la nuestra desde aquí, desde Geografía en nuestra universidad. Así que estoy encantada de tenerte a ti aquí, pero yo ya te había leído. Entonces, mi pregunta, como sé que estáis trabajando no solamente en este caso concreto, yo quiero ampliar un poco más el foco porque aquí también tenemos municipios que no han sido, digamos, afectados directamente por la Dana, pero el cambio climático es mucho más. Y como también ha dicho la ministra en su presentación, el cambio climático no tiene duda, no hay evidencia científica de que no hay cambio climático, por tanto, es unas condiciones del clima, del medio ambiente, nosotros también hablamos de cambio ambiental, ¿vale?, que nos tienen que hacer que como seres humanos, habitando este planeta, cambiemos algunas de las cosas que hacemos porque esto está aquí ya y tenemos que ser conscientes y hacer las cosas bien, bueno, para intentar ese desarrollo sostenible, que es intentar dejar a nuestros hijos ¿no?, la definición, el planeta, al menos tal y como lo hemos recibido. Y yo siempre les digo a mis alumnos un poco mejor, si es posible, porque ya lo hemos recibido bastante dañado. Entonces, el cambio climático está presente y yo te voy a preguntar, te han preguntado desde el punto de vista de las instituciones ministeriales, incluso Jordi te ha hablado pues, ya de los que toman las decisiones de planificación local, pues yo me voy al escalón que creo que para mí es el más importante, que es la población, la sociedad, las personas. ¿Vale? Y en ese sentido mi pregunta va en relación con lo que has dicho al final, un poco de lecciones aprendidas. Después de tu trabajo, que has estado en muchos sitios del mundo, porque aquí hemos hablado de Alemania, pero tú has trabajado también en sudeste asiático, conoces casos en Latinoamérica,
por eso hablas también español, me encanta también, ¿vale? De manera que tienes experiencia en otros eventos, no solamente de inundación, pues el cambio climático supone olas de calor, que las olas de calor es lo que más víctimas mortales genera. Hay incendios, hay muchas implicaciones y la población no acaba de entender bien, creo yo, la sociedad, que debemos realizar esos cambios y que tenemos que aceptarlos. Entonces, después de tu experiencia en distintos lugares del mundo, ¿qué nos puedes aportar? ¿Qué has aprendido en cuanto a información y formación de la ciudadanía, de la sociedad, de las personas, para entender no solo lo que está pasando con el clima, entender qué es lo que tenemos que hacer en momentos de evento extremo, pero también tenemos que entender, yo lo digo como sociedad, por qué nuestros políticos toman determinadas decisiones y debemos entender que si son positivas para la adaptación al cambio climático, pues tendremos que aceptarlas y también saber, conocer, entender por qué se toman esas decisiones y que son por el bien común y, por tanto, no oponernos o saberlas transmitir de manera adecuada a distintos grupos sociales más, menos vulnerables, más jóvenes, más mayores. Y un elemento muy geográfico, que es que muchas veces la población no conoce el territorio en el que vive. Por distintas razones, pueden ser recién llegados, puede ser población inmigrante, no tienen por qué conocer que su casa está en una zona que puede ser inundada si hay un evento extremo, o que vive cerca de un bosque que se puede incendiar y hay o no hay medidas de protección. El alcalde de Ribarrocha explicaba algunas de las medidas de protección que se han puesto en marcha, que yo, como vivo en el pueblo de al lado, las conozco también, pero muchos de mis vecinos no las conocen. No saben cuáles son las líneas de evacuación, las vías de evacuación, no conocen. ¿Qué experiencia, qué podemos aprender de tu experiencia respecto? ¿Hemos aprendido algo? Esa es la primera pregunta. Y de verdad, sí. ¿Qué puedes aprender de y qué tú has aprendido que nos puedes transmitir? ¿Y qué podemos hacer desde las universidades para mejorar esa formación quizá de la ciudadanía, mejor información, fuera bulos, fuera fake news? ¿Podemos? Sí, tengo un poco de experiencia, pero no tan profundo. Por ejemplo, estuve también en Indonesia después el gran tsunami con Bill Clinton, cuando ha trabajado para las Naciones Unidas. Y la cosa es interesante, después un desastre, la atención, la sensibilidad es más grande. Hay una ventaja para cambiarlo más radical que normal, porque el sistema no ha funcionado. Por ejemplo, también hemos hecho una discusión en Alemania, en Valle los más de 100 muertos que vamos a hacer, estuvo un chiste de la inundación, no podemos continuar normalmente. No, estuvo claramente una línea que hay una necesidad para cambiar algo. Y hemos hecho un análisis entre la gente que aplican para ayuda de reconstrucción. Y estuvo interesante que 25% de la gente han dicho no podemos cambiar nada. ¿Por qué? Estuvo este evento, en todas las municipalidades estuvo 2 o 3 muertos. ¿Cómo puede ocurrir una posición tan negativa o inefectiva? Pero estuvo también la situación en que la gente vive. Por ejemplo, no puedes cambiar la casa, el edificio, si no estás el dueño. En este sentido, claro, hay definitivo también barreras o límites para cambiar la situación rápida. En el otro sentido, creo que las instituciones también necesitan aprender cuando la población o diferentes grupos necesitan información. Tenemos un poco la tendencia de dar informaciones siempre sobre social media, pero por ejemplo cuando compras una casa, es mucho dinero, aquí necesitas informaciones sobre el problema de temperatura, de inundación, de lluvia fuerte.
allá hay una opción para cambiar algo, no de todo el edificio, pero puedes preparar algo. O ya también con la alerta temprana. A veces, por ejemplo, nuestras instituciones nacionales dicen, hemos difundido una alerta temprana, ya gracias, pero ¿qué dice? Nivel rojo o nivel amarillo. ¿Qué significa eso? No hay una instrucción clara. También en Japón han hecho un análisis, por ejemplo, la gente fue al aeropuerto y no al centro de evacuación cuando ocurre el tsunami. ¿Cuándo estuvo eso? 2016 o algo, no sé, pero en este tiempo. En ese sentido tenemos que también formular informaciones que puedes utilizar y tienes que preparar también. Cuando, por ejemplo, no hay electricidad, no tienes muchas opciones para cambiar algo, tienes que prepararte más temprano. Y en ese sentido, la alerta temprano también para diferentes grupos necesitas 10 años antes de un evento extremo. Pero es también una cosa importante, creo que la mayoría de la gente en Alemania pensaban que es más fácil, más realístico de cambiar estructuras físicas. Pero nos vemos también que iniciativas como esta aquí, con la idea de innovación, con la formación de grupos especiales, tienen también un gran potencial para transformar algunas leyes o métodos, y creo que es también importante. Pero no vamos a documentarlo, ¿no? La pregunta es también aquí. ¿Quién va a saber algo sobre esas innovaciones en 20 años? La generación Netflix, no. Ellos van a ver TikTok, TikTok, TikTok. ¿Quién tiene la experiencia de cómo pueden reconstruir resiliente y rápido? Resiliente no es suficiente. Si la gente necesita esperar 20 años, no hay mucha aceptancia para eso. Bueno, pues muchos desafíos, pero también muchas oportunidades y sobre todo un espacio de colaboración que se abre con Alemania y también con otros países de la Unión Europea con las que ya hemos empezado a colaborar, también las universidades, los ministerios, así que esto empieza ya a tomar forma, ¿no?, de una colaboración institucional y académica y bueno, no podemos estar más que contentos y seguiremos trabajando juntos, que es lo importante, para una reconstrucción resiliente. Gracias. Muchas gracias. Pues con esto y un poco fuera de tiempo vamos a concluir la parte 1 de esta jornada, ¿vale? A las personas que nos han seguido en streaming, pues agradecerles que hayan estado al otro lado de la pantalla. Ahora hay un pequeño coffee para los que estamos aquí en presencial. Con esto concluimos y solo recordar a los que están en streaming que se han apuntado al taller, que tienen otro enlace para el taller, que lo voy a dinamizar yo, que hoy me toca dinamizarlo todo. Y muchas gracias a la asistencia, a los que estáis aquí, los que habéis estado en repoto, y muchas gracias a todos los que habéis venido, de verdad, de corazón. Gracias.